Mis amados hermanos, muy buenas noches. Dios me los bendiga a todos ustedes. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad en el cual me da a través de este medio que es el internet, poder también realmente llegar a sus hogares hasta realmente donde pueda llegar y que Dios bendiga sus vidas. En esta noche vamos a meditar en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Y nosotros vamos a aprender qué es lo que realmente, cuál es la enseñanza para la iglesia del siglo XXI. Recordemos que el mismo Dios que inspiró a este autor hace 2000 años es el mismo Señor y Dios de este tiempo, y nosotros estamos realmente somos los privilegiados de poder realmente recibir la palabra de Dios. Y así que bienvenido a todos mis hermanos. Dios me los bendiga tanto por el Zoom, que es en vivo, como también por el Facebook. Dios me los bendiga a todos y sus Biblias preparadas. Pero ante todo vamos a orar para que Dios nos dé la sabiduría, Dios nos dé la capacidad para que nosotros podamos realmente entender su palabra. Acompáñame por favor en una oración. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo en el cual tú nos permites estudiar tu palabra. Queremos, Señor, abrir tu palabra y queremos, Señor, recibir tu enseñanza. Tu enseñanza es pura y perfecta y limpia el corazón, limpia la mente y nos lleva a la corrección. Que tu gracia sea con nosotros a través de tu Espíritu Santo, obrando en cada persona, en cada hermano. Si hay realmente hermanos de otras denominaciones que nos están acompañando, que tu bendición, Señor, sea con cada uno de ellos. Oramos, Señor, que nos hables en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos, déjenme decirles que el tema lleva por título Exhortaciones que surgen desde una celda. Exhortaciones que surgen desde una celda. Bueno, voy a hacer un pequeño resumen en cuanto al tema que prediqué en la mañana en la Iglesia Evangélica Bautista Betel, la cual también da la bienvenida a todos los hermanos y amigos. Y habíamos dicho que el apóstol Pablo es el autor de esta carta, el cual realmente él escribe por el año 61 al 62 después de Cristo. Y él lo escribe de un lugar realmente pues muy solitario. Él realmente lo está escribiendo esta carta desde una cárcel, desde una celda. Él está solo y él realmente, el hecho de que él esté en esa situación no es un obstáculo, una barrera para no realmente animar a la iglesia a que siga adelante. En cambio, todo lo contrario. Vemos realmente que a pesar que él estaba en una celda preso, ojo, no porque haya hecho algo malo, sino porque ha predicado el Evangelio de Cristo y porque ha hecho un bien al prójimo, lo metieron a la cárcel. Pero el hecho de que estaba en ese lugar, eso no fue un impedimento para dejar de animar y aconsejar a la iglesia a que continúe en su carrera que tiene. Muchas veces no se tiene esa actitud. A veces cuando no es tan común, porque a veces cuando se piensa realmente, cuando uno está pasando por circunstancias difíciles, a veces no es tan común dejar de pensar en sí mismo por pensar en los demás. En cambio, déjenme decirle que Pablo no piensa así. Él, a pesar que está en la cárcel, a pesar que realmente está solo, él realmente deja a un lado sus preocupaciones por su propia persona y comienza a pensar en la iglesia. Comienza a pensar por el bienestar de la iglesia. Entonces ese es el propósito, mis queridos hermanos, que nosotros tenemos esta carta. Entonces podemos ver que Pablo en el capítulo 1 hace su presentación como autor, pero también habíamos visto que
Uno de los consejos que Pablo da en el capítulo 1, versículo 27, es que los hermanos que están en Filipos, la iglesia que está en Filipos, sea una iglesia que se caracterice por vivir como dignos del Evangelio. Si usted lo lee el versículo 27, Pablo pide a los hermanos que vivan realmente como dignos del Evangelio de Cristo. Pero para vivir como dignos del Evangelio de Cristo, ellos tenían que estar firmes en la unidad. Firmes en la unidad. Y cuando pasamos al capítulo 2 de Filipenses, vemos que realmente Pablo continúa realmente lo que él está escribiendo a los hermanos de la iglesia de Filipos. Y una de las cosas que vemos aquí, y habíamos dicho en la introducción anteriormente, es que como iglesia hemos recibido bendiciones de parte de Dios. Y esas bendiciones conllevan una gran responsabilidad. ¿Y cuál es esa responsabilidad? Que todo cristiano sea luz en el mundo y sea la sal de la tierra. Que todo cristiano realmente manifieste que es una nueva criatura en Cristo. Él ha recibido la bendición de ser salvo. Él ha recibido la bendición realmente de recibir dones y talentos, pero para servir en la obra de Dios. No para otra cosa, sino para servir en la obra de Dios. Y también vemos que realmente Dios quiere que manifestemos nuestra nueva vida al mundo. Que somos hijos de Dios. Que tenemos otra clase de mentalidad. No como la del mundo, sino como la de Dios. Entonces, cuán importante es que tengamos en cuenta, mis amados hermanos, lo que la palabra de Dios nos enseña. Entonces, Pablo está escribiendo estas exhortaciones desde una celda. Desde una celda. Ahora, habíamos dicho que en el versículo 1, por ejemplo, ahí dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. El apóstol Pablo en el verso 1 en sí, hermanos, no está mostrando una duda de que la iglesia en Filipos no haya experimentado o tal vez carezca de estas cosas que él manifiesta en el versículo 1. Sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Pablo es consciente de la genuina conversión de los hermanos que están en Filipos, de la iglesia que está en Filipos. Pablo era consciente de esa genuina, y cuando hablo de genuina, estoy hablando de una conversión verdadera. Pablo no tenía la duda de que los hermanos filipenses se habían convertido de corazón. Entonces, como ellos se habían convertido de corazón, ellos en cambio gozaban de las bendiciones del versículo 1. Porque a simple vista podemos a veces entender que tal vez Pablo está dudando, como empieza el texto bíblico diciendo: por tanto, si hay alguna consolación. Pero Pablo no está dudando. Pablo está diciendo todo lo contrario. Ya que ustedes han sido bendecidos, ya que ustedes realmente gozan de estas bendiciones. Ahora, ¿de qué gozaban los filipenses? Gozaban de la consolación en Cristo, gozaban del consuelo del amor de Cristo, gozaban de la comunión con el Espíritu Santo, gozaban del afecto entrañable de Cristo y gozaban de la misericordia de Cristo. Y todo eso goza una persona cuando se entrega a Cristo. Mientras que la persona vive en su mundo y no quiere saber nada de Dios, lamentablemente anda mendigándole al mundo. Y el mundo realmente pues le ofrece paz, pero es una paz pasajera. Le ofrece amor, pero es un amor pasajero. Le ofrece felicidad, pero es una felicidad pasajera.
le ofrece protección, pero no es una garantía, sino que es algo pasajero. En cambio, lo que ofrece Dios son cosas eternas, son cosas para siempre, que a pesar de las circunstancias que podamos estar viviendo, sabemos que Dios está con nosotros. Entonces, aquí el apóstol Pablo vemos realmente que enfatiza estas bendiciones. Y todas estas bendiciones las recibieron desde su conversión a Cristo. La iglesia de los filipenses lo había recibido desde su conversión. Fuera de Cristo no hay ni se reciben de otra fuente estas bendiciones. Y así que si usted está detrás de una deidad que ha sido creada por un hombre a su imaginación, déjeme decirle que nada va a recibir. Y no es que lo diga yo, sino lo que dice la palabra, porque dice la Biblia que esas cosas tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, pero la gente clama, la gente les reza, la gente realmente le hace oraciones, pero tienen oídos y no oyen, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Por eso esas bendiciones no vienen de otra fuente más, únicamente de Jesucristo. Esas bendiciones vienen de parte de Dios. Santiago, en su carta a los hermanos que estaban dispersados, él les dice: toda buena dádiva viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay variación. Entonces, cuán importante es tener en cuenta que esas bendiciones solamente y únicamente Dios te puede dar. Gozar de su misericordia, gozar de su paz, gozar realmente de su amor, tener comunión con el Espíritu Santo, únicamente viene cuando una persona se entrega, se rinde a Jesucristo y lo recibe como su Señor y Salvador. Entonces Pablo era consciente de la conversión de esta iglesia, de estos hermanos. Él era consciente. Y Pablo, como un hombre experimentado en cuanto a bendiciones de Dios, él desde una celda escribe exhortando a la iglesia qué es lo que debe hacer con esos privilegios, o podemos decir esas bendiciones que ha recibido de parte de Dios. ¿Qué es lo que deben hacer los hermanos? Y esa enseñanza también es para usted como cristiano y también para mí. ¿Qué es lo que debemos hacer con esas bendiciones que Dios realmente ha puesto en nosotros? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Debemos realmente ser egoístas y cubrirlas, esconderlas? No, no podemos escondernos. Recuerde que Dios, nuestro Señor Jesucristo, le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada en un monte no se puede esconder, ni tampoco se pone una luz debajo de un almud, sino se pone en lo alto para alumbrar a todos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros manifestemos las bendiciones que Él nos ha dado. Ahora, la pregunta es: ¿cuál es la exhortación o cuál es el consejo de parte de Pablo para la iglesia en Filipos? El apóstol Pablo exhorta a la iglesia, en primer lugar, a mostrar una buena actitud de unidad. Una buena actitud de unidad. Mira lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice: completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Todo el versículo 2 enfatiza a la unidad. ¿Pero a la unidad de qué? A la unidad de pensamiento y a la unidad de corazón. Cuando dice la palabra, por ejemplo, ahí en el versículo 2, unánimes, está hablando de que tengamos, habla de tener una misma alma, o alma contra alma, sí, tener una misma alma, estar unidos. Pero también cuando dice sintiendo una misma cosa, está hablando en cuanto a la forma de pensar. Los hermanos de la iglesia de Filipos tenían que realmente estar unidos en su forma de pensar.
Porque cuando una congregación no están unidos en su forma de pensar, entonces se van a dejar notar algunas indiferencias, algunas por ahí gestos negativos que no debería mostrar un cristiano, y comenzarán a surgir las críticas, las murmuraciones. Entonces, cuán importante es lo que Pablo está aconsejando. ¿Qué es lo que es importante? Hay que entender, hermanos, que la unidad del pueblo del Señor es un don precioso y permite que el Espíritu Santo obre. El Espíritu Santo siempre se va a manifestar donde hay una verdadera unidad, donde hay una congregación unida. Ahí tenemos nosotros el ejemplo de la primera iglesia del primer siglo. El ejemplo, por ejemplo, de unidad de la primera iglesia del primer siglo. Habíamos leído en la mañana Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículo del 1 al 4. Yo le invito a ir a sus Biblias. Y miren lo que dice acá la palabra del Señor. Lucas es el autor del libro de los Hechos. Y él realmente dice en el versículo 1 del capítulo 2 de Hechos: cuando llegó el día de Pentecostés, dice, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué entendemos por la palabra unánimes? Tener la misma alma. Y cuando hablamos del alma, hablamos realmente de la fuente de las emociones. El sentir, tenían el mismo sentir, tenían realmente el mismo pensamiento. Y miren lo que dice el versículo 4. El versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí vemos el obrar del Espíritu Santo. ¿Pero cuándo? Cuando los hermanos estaban unánimes. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban orando, estaban esperando la promesa que nuestro Señor Jesucristo les había dejado realmente, y que les había dado en el capítulo 1, versículo 8, cuando les dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban perseverando unánimes, en un mismo sentir. Y ahí es donde el Espíritu Santo se manifestó. Y no solamente ahí se manifestó. Si nosotros vamos realmente al capítulo 2, versículo 44. Capítulo 2, versículo 44. Dice la palabra del Señor: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el capítulo 4, versículo 32. Dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Dice, y la multitud eran de un corazón y de un alma. Eso significa que tenían el mismo sentir, el mismo pensamiento. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Tenían el mismo pensar en cuanto a la obra de Dios. Entonces, cuán importante, hermanos, es tener en cuenta lo que realmente nos enseña la palabra. Donde hay verdadera unidad, el Espíritu Santo obra. El Espíritu Santo se manifiesta. Los enfermos son sanados, los cautivos son liberados. Los hermanos se animan y se motivan más y más a consagrarse. Pero eso cuando hay una verdadera unidad. Una verdadera unidad. Y tengamos en cuenta que Pablo espera que los filipenses le den una demostración de todo lo que han recibido de parte de Dios.
de todas esas bendiciones que está en el versículo 1 del capítulo 2 de Filipenses. Pablo está esperando que los filipenses le den una demostración de ello, y que esa demostración vendría a ser la plenitud del gozo para él. La plenitud del gozo, porque él realmente dice, regresando nosotros a Filipenses, él cuando enumera todas esas cosas, él realmente dice: completad mi gozo. Completad mi gozo. Entonces, ¿cómo sería realmente, ya que él se está refiriendo al gozo que es fruto del Espíritu Santo? ¿Cuándo realmente el gozo de Pablo estaría realmente completo? Cuando realmente él escuche, ya que él se encuentra en una celda, él escuche que los hermanos de Filipos, a pesar de los problemas, las circunstancias, los hermanos continúan firmes. Los hermanos continúan constantes. Los hermanos continúan creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo del Señor no es en vano. Entonces, cuando Pablo, como siervo, a pesar que está custodiado en una celda, pero él escucha que los hermanos y la iglesia continúa adelante, eso va a ser gozo para él. Por eso les anima a que los hermanos permanezcan en unidad. ¿Había unidad en la iglesia? Sí había. Esta iglesia, de todas las iglesias que Pablo fundó y donde Pablo escribió, Filipos, la iglesia de los filipenses, es una iglesia que realmente marca la diferencia. Casi no tenía tanto los otros problemas que habían realmente en las otras iglesias. Pero vemos realmente que Pablo realmente anima a la iglesia a estar en unidad. Porque estar unidos, hermanos, podemos vencer al enemigo. Estando unidos, podemos realmente resistir las maquinaciones que Satanás tiene para con la iglesia. Pero si no estamos unidos, somos realmente expuestos a los desánimos, a los desalientos de los problemas o las circunstancias que podamos vivir. Y Satanás muchas veces se aprovecha de esas situaciones para enfriarnos, para desalentarnos, para desanimarnos, y lamentablemente muchas veces tomamos decisiones a la ligera. Y en lugar de estar firmes, constantes en el Señor, tiramos la toalla. Y lamentablemente hay muchos que se apartan al mundo, otros aún están en el camino, pero no están realmente, no manifiestan una comunión con Dios activa, sino todo lo contrario. Viven una vida estancada, viven una vida conformista y no quieren realmente prosperar en su vida espiritual. Entonces Pablo les anima a los hermanos, y la primera exhortación que le da a los hermanos de Filipos es que tengan una actitud, una buena actitud de unidad. Muy bien. La segunda exhortación del apóstol Pablo en cuanto a la carta de los filipenses está en el versículo 3. Versículo 3 dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Aquí Pablo realmente enfatiza algo importante. Pablo da a entender que nunca se podrá conseguir la verdadera unidad si realmente no hay humildad. Nunca se podrá conseguir, repito, la verdadera unidad si es que realmente no hay humildad. Aquí vemos que después de haber declarado Pablo a los filipenses lo que llenaría realmente su gozo, en sí, hermanos, vemos que ahora Pablo manifiesta lo negativo que los hermanos filipenses deben evitar. ¿Por qué? Porque algunas cosas que tal vez ellos a la ligera se puedan lanzar a hacer podría traer tristeza, aflicción
a la vida del apóstol. Recordemos que el apóstol está en una cárcel y desde una celda él está escribiendo esta carta. Entonces aquí Pablo empieza escribiendo realmente lo negativo para que los hermanos puedan evitar qué es lo que no debe motivarlos. Y una de las cosas que vemos aquí, mis queridos hermanos, qué es lo que deberían evitar los hermanos de Filipos. Y el versículo 3 dice: contiendas. Deberían evitar contiendas. ¿Qué entendemos por la palabra contiendas? En sí también significa, hermanos, rivalidades, envidias, pleitos. Entonces los hermanos deberían evitar eso. También deberían evitar la vanagloria. Cuando hablamos de vanagloria, significa que una persona busque realmente la gloria personal, pero de parte de los hombres, que esa persona realmente en sí busque gloriarse vanamente. Entonces, estas dos cosas Pablo le dice a los hermanos de Filipos que se eviten. Tal vez los hermanos de Filipos, cuando escucharon el versículo 1, que les decía: hermanos, ustedes tienen que estar en esto, estas son las bendiciones y ustedes tienen que demostrar, y a la vez también en el versículo 2, para que demuestren una verdadera unidad, que están unidos, tienen que estar, como dice la palabra, unidos realmente, como dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Tal vez los hermanos estaban dispuestos ya para comenzar a practicar, pero sus motivaciones tal vez no eran las correctas. Tal vez una persona por envidia quería realmente ser mejor que el otro, y tal vez esa persona se estaba proponiendo en lo personal: yo voy a ser mejor que los demás, yo me voy a consagrar. Pero no era esa motivación, que esa persona tenga rivalidades con los demás, sino que Pablo está diciendo: eviten esas cosas. Porque si su motivación va a ser las obras de la carne, realmente usted no va a agradar a Dios. Ustedes se van a agradar a sí mismo, van a agradar a la gente, porque ustedes no buscarían la aprobación de Dios, sino la aprobación de la gente. Entonces Pablo quiere evitar. Esa no es una correcta motivación. Estas motivaciones, tanto las contiendas como la vanagloria, son incorrectas para servir a Dios o buscar hacer la voluntad de Dios. El apóstol quiere evitar estas acciones de parte de la iglesia. Por eso que Pablo enfatiza la verdadera y correcta motivación que debe conducir a los hijos de Dios. Y eso es teniendo una actitud de humildad. Una actitud de humildad. En el concepto de los griegos de aquel tiempo, cuando hablaban de humildad, para ellos realmente la humildad era una bajeza, era una degradación, era una vergüenza, estaba tomado en poco realmente en sí la palabra humildad. En cambio, para ellos el orgullo estaba por lo alto, estaba en alta estima. En cambio, la humildad para ellos, todo lo contrario. Pero nosotros sabemos, hermanos, que cuando hablamos de humildad, realmente es negarse a sí mismo. Hablamos de rendición del yo. Hablamos de negarse al yo que está en nosotros, al orgullo. Y nosotros lo rendimos a los pies de Cristo, el cual es nuestro Redentor, quien ha tenido piedad de nosotros, los pecadores. Esa es humildad. Entonces, cuán importante es aquí cuando dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y nosotros, hermanos,
sabemos, la palabra de Dios nos enseña que los que son guiados por la humildad, esas personas buscan agradar a Dios. Esas personas buscan darle la gloria a Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor. Y eso precisamente hacen los que son guiados con una actitud de humildad. En todo lo que hagan, tú tienes un don, un talento y estás sirviendo en algún ministerio o en algún cargo de la iglesia, es para que tú realmente lo hagas para el Señor y con humildad. Tú no tienes que realmente estar compitiendo o teniendo rivalidad con la otra persona o sintiendo envidia, porque esas cosas son obras de la carne y eso no llevan a nada bueno. Entonces Pablo enfatiza la humildad como una actitud que debe guiar a los hijos de Dios. Por eso que el apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, si usted va a Gálatas capítulo 1, versículo 10, él dice: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Si usted realmente es un verdadero siervo de Cristo, usted está llamado a agradar a Dios en primer lugar. Sea en su matrimonio, tiene que agradar en primer lugar a Dios antes que a su esposo. Antes que a sus hijos, su primer amor es Dios. Porque Él es su Señor y Él es su Salvador. Y usted está llamado a agradar a Dios antes que a la congregación. En lugar de buscar la aprobación de la congregación, debería buscar realmente la aprobación de Dios. Y eso únicamente lo hacen aquellos que son guiados por una actitud de humildad. ¿Cuál fue el consejo del apóstol Pablo a su hijo espiritual llamado Timoteo? Por ejemplo, cuando Pablo le aconseja a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 15, mire lo que Pablo le dice a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Los que realmente son guiados por una actitud de humildad buscan la aprobación de Dios antes que el hombre. Mire lo que dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, cuán importante es entender que la humildad nos guía realmente a agradar a Dios y no a los hombres. En cambio, los que son motivados por una actitud de las obras de la carne, porque son obras de la carne. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Gálatas, ahí en sus Biblias, en el libro de Gálatas, ahí vamos a encontrar, mis queridos hermanos, cuáles son las obras de la carne. Y tal vez ya usted ya lo sepa. En el capítulo 5, versículo 19. Y vamos a leer, miren lo que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechizarías, enemistades, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas. Eso es lo que Pablo está diciendo, hermanos, que no vea contiendas en la iglesia. Eviten esas motivaciones, que no vea rivalidades. Entonces, ¿por qué? Porque es una obra de la carne. ¿Qué más dice? Contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, que no vean, hermanos, en la iglesia. Y esas cosas no deben ser motivación del cristiano si está sirviendo en algo. Tratar tal vez de llenar los ojos de los hermanos, tratar de que los hermanos hablen bien de él. En primer lugar, si tú te dejas guiar por la actitud de humildad, vas a buscar la aprobación de Dios
antes que los hombres. Antes que los hombres. Porque los hombres es muy común. Te pueden levantar el pulgar. Cuando haces bien las cosas, aprobado, aprobado. Cuando haces malas cosas, el pulgar lo bajan. Está desaprobado. Entonces, cuán importante, hermanos, es tener en cuenta lo que Pablo está diciendo. Pero también vemos que los que son motivados por las obras de la carne, ellos buscan la aprobación del hombre. Si usted va a Colosenses capítulo 3, versículo 22. Ahí, Colosenses capítulo 3, versículo 22, Pablo exhortando a los siervos, a los esclavos, a los muchachos que eran cristianos, convertidos. Pablo realmente les dice: siervos, obedeced en el Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Los que son guiados por las obras de la carne, prácticamente pues ellos van a buscar su propia que se agraden a sí mismos. Ellos quieren sentirse satisfechos en todo lo que hacen. Por eso buscan la aprobación de la congregación o de la gente. Buscan. Pero en cambio, que aquel que es guiado con una actitud de humildad busca la aprobación de Dios. Ante de todo, busca la aprobación de Dios. Entonces, cuán importante es el consejo que Pablo está dando a la iglesia de Filipos. Que ellos no deben dejarse, que deben evitar las contiendas y la vanagloria. Porque esas cosas, como dice el apóstol Juan en su primera carta, la vanagloria, la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, no provienen del Padre, sino del mundo. Y las cosas del mundo son pasajeras, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, cuán importante es tener en cuenta lo que Pablo le está hablando a la iglesia de Filipos. Y ese mismo consejo es para nosotros hoy en día como iglesia del siglo XXI. Que nuestras motivaciones no sean realmente las obras de la carne, sino la humildad. En lo que podamos hacer para el Señor o al prójimo, sea con humildad. Una actitud de humildad. No de dar a conocer lo que estamos haciendo. Porque hay un Dios que todo lo ve. Y lo que hacemos en secreto, Él lo manifestará en público. Entonces, cuán importante es tener en cuenta. Ahora, una de las cosas que hay que entender, mis queridos hermanos, es que Mateo capítulo 11, versículo 29, nos revela de quién podemos aprender a ser humildes. Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Pablo dice, hermanos, en sí, estimando a cada uno de los demás también. Según el versículo 3 en adelante de Filipenses, dice: estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Los grandes problemas y dificultades en la vida diaria de nuestro mundo en que habitamos y de la iglesia viene del hecho de que cada uno se considera superior a su prójimo. Cada uno. Y eso es lo común. En el mundo vemos, ¿no?, que siempre buscan el poder, que siempre buscan ser más que los demás, o aún algunos se jactan por su apellido, por el apellido que tienen, y a otros realmente los humillan, los subestiman. Pero
Una de las cosas que hay que entender es que la exaltación del yo es uno de los peligros del camino hacia la destrucción espiritual. Hay que entenderlo así. El pueblo de Israel pasó por esta experiencia. El pueblo de Israel, tanto en el Antiguo Testamento y aún en el tiempo de Jesús, ellos se jactaban por ser el pueblo escogido de Dios. En cambio, a las demás naciones, a los demás pueblos, ellos los subestimaban, los llamaban perros y tantas cosas, y los condenaban. Aún los siervos, por ejemplo Jonás, él también se creía como realmente un hombre muy bendecido porque era parte del pueblo de Dios. En cambio, no quería ir a Nínive a predicar la palabra. Esos condenados. Pero ahí nos damos cuenta, mis queridos hermanos, que el jactarse o la exaltación del yo es uno de los peligros del camino hacia la destrucción espiritual de cualquier congregación. Nosotros como congregación no podemos creernos más que tal vez una pequeña iglesia o que tal vez, no sé, una obra por ahí, sino que tenemos que estar abiertos para poder realmente ayudar, poder realmente en sí, porque somos hijos de un mismo Padre Celestial. Entonces vemos, mis queridos hermanos, que realmente para aprender a ser humildes tenemos que poner la mirada en Cristo. Y eso es lo que Pablo está hablando a los hermanos de la iglesia de Filipos. Que ellos deben aprender a ser humildes y eso debe motivarles a servir a Dios. No creyéndose más, aun si tiene tantos, podemos decir, sea un predicador, así tenga realmente tantos títulos, no está llamado a mirar a los demás como menos, sino realmente, como dice la palabra del Señor, dice, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Estimando. Recordemos que el Señor Jesús nos dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. Entonces, cuán importante. Entonces, esta es la segunda exhortación que Pablo da a los hermanos. Recuerde, la primera fue que mostraran una buena actitud de unidad. Pero nunca va a haber una buena unidad si no hay humildad. Entonces Pablo les dice que deben mostrar también una actitud de humildad. En tercer lugar, Pablo aconseja a los hermanos de Filipos a mostrar una buena actitud de servicio. Una buena actitud de servicio. Miren lo que dice el versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Qué interesante. Ya que para que vea unidad, tiene que ver humildad. Y cuando hay humildad, hay un mejor servicio. Hay un mejor servicio. Y es un servicio de corazón. Porque se está agradando al Señor con una actitud de humildad. En sí, hermanos, es muy común entre los seres humanos interesarse solamente por las cosas propias. Es muy común que una persona piense en sí mismo y no en los demás. Eso es muy común. Pero aquí el tema cristiano, o podemos decir aquí el lema cristiano, es preocuparse por el bien y los intereses de los demás. Pero ojo, sin despreocuparse y olvidar los suyos propios, por supuesto. El hecho de que Pablo manda a los filipenses a pensar en los demás hermanos necesitados, no está dando a entender de que una persona se olvide de sí mismo o se olvide de su familia por atender a los demás. No. Hermanos, si usted va y mire lo que dice acá 1 Timoteo capítulo 5 versículo 8.
Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, lo que Pablo está diciendo, el hecho de que debemos pensar en los demás, ayudar a los demás, interesarnos por los demás, no está dando a entender de que tú te olvides de ti o te olvides de tu familia. No, ¿por qué? Porque se cumpliría lo que dice aquí. Serías peor que un incrédulo. Entonces, debemos, hermanos, velar, hay que entender esto, debemos velar por las necesidades de los demás con un interés, pero que glorifique el nombre de Cristo. Si vamos a velar por los demás, tenemos que ir a la Biblia y ver cuál es el ejemplo que nos revela para que en este tiempo la iglesia cumpla su función en este mundo. A pesar de las circunstancias o aún a pesar de esta pandemia que estamos viviendo, no debe limitar el propósito que la iglesia tiene en el mundo. ¿Y cuál es el propósito? De que la iglesia predique el evangelio, sea a través de predicar el evangelio de una forma verbal o a través de su vida, mostrando una vida transformada por el poder del Espíritu Santo, mostrando el amor al prójimo. Hemos cantado el himno, o ¿cuántos de ustedes lo saben el himno? Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, dice el Señor, que también vosotros améis unos a otros. Entonces, hermanos, debemos velar por la necesidad de los demás, pero con un interés no personal, no de la iglesia o no familiar, sino con un interés que glorifique el nombre del Señor. Por eso Pablo en Colosenses capítulo 3 versículo 23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor y no para los hombres, porque al Señor servís y de Él vas a recibir la recompensa. Entonces, cuán importante es tener en cuenta lo que Pablo. Pero tenemos, hermanos, en la palabra de Dios, en la Biblia, el ejemplo de cómo debemos conducirnos. Por ejemplo, yo le invito a ir a Gálatas capítulo 6, versículo del 9 al 10. Gálatas capítulo 6, versículo del 9 al 10. Miren lo que dice la palabra. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos, dice Pablo, oportunidad, hagamos bien a todos. La palabra todos se está refiriendo sea cristiano o no sea cristiano. Así vaya tu congregación o no vaya, a todos. Pero dice también, y mayormente a los de la familia de la fe. Mayormente a los de la familia de la fe. Que debemos estar al tanto de nuestros hermanos. No solamente congregarnos en el templo y solamente ir de frente y participar de los cánticos, participar de la oración y recibir la palabra, sino mirar. Tal vez un hermano viene triste. Estar al tanto de un hermano y acercarnos: hermano, ¿estás bien? ¿Cómo está tu situación? Mostrar interés. Y eso es lo que Pablo realmente está aconsejando a los filipenses. Por eso dice el versículo, nuevamente regresando al capítulo 2 de Filipenses, versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, porque eso es lo más común. Pensar en uno mismo, mirar por uno mismo, prosperar uno mismo y no mirar a los necesitados. Entonces Pablo dice que no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Por los otros. Por eso que dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Si usted va a Hechos capítulo 2, versículo 45,
Ahí tenemos el ejemplo de la primera iglesia del primer siglo, de los primeros cristianos. Hechos capítulo 2 versículo 45 dice: y vendían sus propiedades y bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Hermanos, ¿cómo, a la verdad, cómo se movía el Espíritu Santo en el primer siglo? Los hermanos tenían todas las cosas en común. Nadie decía: ay, no, esto es mío, no, yo lo quiero. No, ellos realmente desde que se convirtieron a Cristo se desprendieron. Porque antes de Cristo vivían bien realmente ahí, presionados a las cosas materiales. Estaban ahí bien presionados. No compartían con nadie. Pero ahora, cuando vino Cristo a su vida y el Espíritu Santo se manifiesta, ellos comienzan a desprenderse. Y comienzan a compartir. Porque comienzan a tener en cuenta que ellos ya no dependen de las cosas del mundo. Ellos ya no dependen de las cosas materiales. Su dependencia es únicamente de Dios. Ellos ya no dependen de las circunstancias. Ellos dependen de Dios. Pero eso, ¿cuándo, hermanos? Únicamente cuando una persona se ha rendido de corazón a Cristo. Está en unidad. Y su motivación para servir o para hacer las cosas es una actitud de humildad. Por eso esa persona no tiene problemas para servir al prójimo. Esa persona no se hace de rogar para servir al prójimo. Esa persona ve la necesidad y esa persona está dispuesta a ayudar. Y si no puede, esa persona está dispuesta a buscar ayuda. Pero cuando esa persona siente que Dios ha puesto esa carga en él, entonces esa persona no está tranquila. Busca ayudar, busca hacer algo. Hoy en día, ¿cuántas personas necesitan oración? ¿Cuántas personas hoy en día que están infectadas con esto de la pandemia del COVID-19 necesitan que oren, necesitan una palabra de aliento? ¿Cuántas personas que están con cáncer en este tiempo necesitan una palabra de esperanza? Y si nosotros hemos sido bendecidos con esa fortaleza, con esa fe, con ese evangelio que salva, compartamos. Y si tenemos bienes, es para poder bendecir a los necesitados. Porque el día que muramos, nada vamos a llevar, nada vamos a sacar de este mundo. Así como venimos, así nos vamos a ir, desnudos. Entonces, cuán importante es que podamos tener en cuenta. Recordemos la parábola del rico y el pobre. Cuando se le dice, cuando él estaba realmente en lugar de tormento, el rico, se le dice: tú tuviste tus bienes en tu vida. Cuando estabas vivo, tuviste tus bienes, pero nunca supiste compartir. En cambio, Lázaro no tenía nada, pero ahora estaba en el seno de Abraham, que es la presencia de Dios, descansando. Y lejos de él están esos tormentos, ese sufrimiento. Entonces, cuán importante, mis queridos hermanos, es tener en cuenta qué es lo que Pablo está enseñando a la iglesia de Filipos. Y en cuanto al servicio que glorifique el nombre del Señor, si nosotros vamos a Hechos capítulo 4, versículo 34, dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según sus necesidades. Tal vez en ese tiempo habían cristianos que se habían convertido, personas que se habían convertido al cristianismo, que aparte de su casa tenían otros terrenos, tenían chacras por acá, por allá, pero ellos se dieron cuenta que habían hermanos necesitados y comenzaron a vender esas cosas y los trajeron para compartir según la necesidad de cada uno. ¡Qué maravilloso! Y esa es la actitud de un buen servicio que Pablo le está diciendo a los hermanos. Si usted va a primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 18. Mira lo que dice. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Está hablando de Jesús, que Él puso su vida para salvarnos.
pero por amor lo hizo. Y mira lo que dice aquí el autor. Dice la palabra: también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, mira la pregunta que hace: ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo esa persona puede decir: no, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, yo sirvo? Pero cuando ve a su hermano en necesidad, le cierra. ¿Cuántas veces tal vez, hermanos, hemos tenido esa actitud? ¿Cuántas veces tal vez yo he tenido esa actitud? Pero la palabra de Dios, mira cómo nos exhorta, cómo nos enseña. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios mientras que en medio de la necesidad cerramos las puertas a nuestros hermanos en la fe? Cuán importante, hermanos, es esta exhortación que Pablo está dando a la iglesia de Filipos. Y si usted va a 2 Corintios capítulo 9, versículo del 6 al 7, aquí manifiesta la actitud en cuanto al servicio y cómo lo vas a hacer. Mira lo que dice 2 Corintios capítulo 9, versículo del 6 al 7. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta parte en la cual Pablo escribe este párrafo se está enfocando en cuanto a la ofrenda para ayudar a los santos, a los hermanos que estaban en necesidad. Y ahí menciona, hermanos, la actitud, que si uno va a servir o uno va a ayudar, debe hacerlo con alegría. No sentirte presionado, no sentirte obligado a hacer algo que Dios te manda, sino hacerlo de corazón. Porque recuerda que Dios está mirando todo. Entonces Dios quiere que lo hagamos con alegría. No esperando tal vez que tengas abundancia para ayudar a tu prójimo. Aún con lo poquito que tú tienes, puedes hacerlo. Porque si tú vas a esperar tener, como dice, no sé, un almacén lleno de cosas para recién hacerlo, no es así. O tú estás tal vez esperando que recibas tu aguinaldo o sacar tu AFP, ya que hoy en día está de moda esa proclama, para que recién compartas. No. Hay que hacerlo con alegría. Y en la Biblia nos enseña cómo debemos realmente servir. Por eso, la última exhortación que Pablo da a los filipenses es que ellos muestren una actitud de servicio. Una actitud de servicio. ¿Y cuándo vamos a mostrar una actitud de servicio que a Dios agrada? Cuando seamos motivados por la humildad. Cuando seamos motivados por la humildad, porque la humildad manifestará que estamos unidos, tanto en el pensamiento como en el corazón. En el pensamiento como en el corazón. Entonces, cuán importante, hermanos, es tener en cuenta los consejos que Pablo realmente da a la iglesia en Filipos. Entonces, para concluir, estas exhortaciones que Pablo escribe desde una celda fría y solitaria, desde Roma, por los años 61, 62 después de Cristo, tiene un solo propósito: que la iglesia tiene la gran responsabilidad de manifestar las bendiciones que Dios le ha concedido por gracia. Todo hemos recibido por gracia. No es que usted se lo haya merecido, o no es que yo lo haya merecido. Recuerde que todo lo hemos recibido por gracia.
que significa bondad inmerecida, misericordia inmerecida, que no lo merecíamos. Entonces, todas esas cosas tenemos que manifestarla, teniendo en cuenta las actitudes correctas que Pablo presenta, que los hermanos de Filipos deberían mostrar. Los hermanos de Filipos deberían mostrar una buena actitud de unidad. Los hermanos de Filipos deberían mostrar una buena actitud de humildad. Los hermanos de Filipos deberían mostrar una buena actitud de servicio. Porque sólo así seremos una iglesia que vive para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Vamos a orar. Padre bendito que estás en los cielos, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra que nos exhorta en este tiempo también. Tú buscas un pueblo que te agrade. Tú no buscas un pueblo religioso. Tú no buscas un pueblo que solamente piense en sí mismo. Tú buscas un pueblo que te agrade en su estilo de vida, que a través de su estilo de vida manifieste la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que a través de su estilo de vida manifieste la humildad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que a través de su estilo de vida manifieste que estamos aquí en este mundo para servir. Que tu gracia, tu misericordia sea, Señor, para con todas las personas y hermanos. Y que esta tu palabra ahonde profundamente en cada corazón. Y que haya caído en terreno bueno. Porque solamente ahí surgirá fruto. Que esta palabra motive a los hermanos a hacer lo que a ti te agrada y no lo que tal vez buscamos nosotros, y no satisfacer nuestra carne ni agradar a nadie más, sino únicamente a ti. Por eso, Señor, te damos la gloria y la honra por todos los siglos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Dios me los bendiga a todos ustedes. Muchas bendiciones y muchos saludos para todos ustedes.